Muy buenas noches a todos. Les agradecemos que se hayan conectado en esta noche. Es nuestro tercer día de la semana de formación que corresponde a la pastoral social. En este tercer día que nos comparten Sofía e Israel será un tema de ecología. Ya el año pasado habíamos visto una primera parte de este tema tan actual y necesario para nuestros días. Muchas gracias por estar con nosotros. Les invitamos a compartir e interactuar. Buenas noches, somos La Dimensión de Ecología. Yo soy Israel Fernando. Y yo soy Luz Sofía Moreno Mier. Y pues vamos a estar explicando la segunda parte de la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco y publicada en mayo de 2015. Nuestro programa va a abarcar desde el capítulo 2, que es el del Evangelio de la Creación, y vamos a tomar los apartados de El misterio del universo, el mensaje de cada criatura en armonía de lo creado y una comunión universal. En el capítulo 3 vamos a ver la raíz humana de la crisis ecológica. Vamos a ver 3 puntos. En el primero, la tecnología, creatividad y poder. En el segundo, la globalización del paradigma tecnocrático. Y en el tercero, la crisis y antropocentrismo moderno. El apartado del misterio del universo, el Papa Francisco nos explica que en todo este evangelio de la creación, Dios se limitó a sí mismo al momento de decidir crear el universo, porque quiso hacernos partícipes del arte de la creación divina. Es decir, no somos una casualidad, no provenimos del caos, todo fue pues una decisión desde el amor del Padre. Y la razón por la que Él se limitó a sí mismo es porque quiso que nosotros continuáramos desarrollando y cultivando sobre todo este planeta. Es decir, como dejarnos encargados a nosotros. También nos menciona que pues al crearnos a imagen y semejanza de Él, nos brindó un sinnúmero de virtudes. Nos llenó de inteligencia, de creatividad, de bondades, y a su vez también puso de su gracia sobre los demás seres vivos, sobre las plantas y los animales. Bueno, aquí también tenemos que ser conscientes que Dios, al crearnos a todos nosotros, tanto a humanos, plantas, animales, a todas sus criaturas, tenemos que vivir en armonía. Esta armonía tiene que ser un llamado a no creernos dueños del planeta, de toda la naturaleza, sino así como nosotros nos servimos de ella, nosotros también servirle a ella. Es importante que reconozcamos que el fin último de todas las criaturas no somos nosotros, no están aquí solo para cubrir nuestras necesidades ni para que nos aprovechemos de ellas. Las criaturas, los animales y todos juntos avanzamos y no solo avanzan junto con nosotros, sino también a través de nosotros hacia el término común que es Dios. El apartado del mensaje de cada criatura en la armonía de lo creado nos invita a reconocer que todo el universo material es una caricia del amor divino de Dios. Tenemos que ser conscientes de que aunque dice en la Biblia que somos imagen de Dios, eso no nos lleve a olvidar en que cada criatura tiene su función en esta tierra y que no es algo de la casualidad. Finalmente todo es una revelación divina. Es una forma en la que también Dios nos habla, en la que Dios también nos da mensajes, en la que nos da de alguna forma esperanza, nos da toda esa conexión que tenemos también con Él. Toda esa conexión se da
también con la naturaleza. También nos sentimos llamados a Él cuando somos partícipes de todo esto que nos rodea. Y así como somos partícipes de lo que nos rodea, somos criaturas que no nos bastamos a nosotros mismos, que no nos satisfacemos, sino que vivimos en dependencia y estamos, o sea, cada criatura está para cumplir una función, para complementarnos y servirnos mutuamente. No es una relación en la que se maneje de manera unilateral, sino que debe ser recíproco. Como lo mencionábamos ya antes, todo lo que tomamos o deberíamos tomar de la tierra, también tenemos que regresárselo, tenemos que servirle como nos sirve ella a nosotros, y no en el sentido de que de satisfacer necesidades, sino de estar al servicio de, porque también es creación de Dios. Esto nos lleva a una comunión universal. En este apartado expresa el Papa Francisco que no todos los seres vivos somos iguales en relación a la responsabilidad que tenemos unos con otros en la naturaleza. ¿Por qué? Nosotros hemos sido dotados con inteligencia, que nos daría, o sea, si bien nos da un poco de ventaja sobre los otros seres vivos, no está ahí para que nos aprovechemos, sino para que sepamos administrar todos estos bienes, no solo para nosotros los que estamos presentes hoy en día, sino también para asegurar el futuro de las generaciones que vienen. Debemos también tener en cuenta que no podemos tener un aprecio con las especies sin tenerlo también con la humanidad, o tenerlo con la humanidad pero no con las demás especies. El Papa Francisco hace mención sobre que tenemos un solo corazón. O sea, no podemos ser incongruentes en nuestra forma de pensar sobre el cuidado de una especie o el aprecio de una especie si despreciamos a la humanidad, ¿no? O sea, no puede haber una incoherencia entre los sentimientos que tenemos sobre nuestros hermanos y los sentimientos de ternura y compasión o preocupación que nos puedan llegar a dar con los animales, ¿no? Es simple eso. No podemos odiar a nuestros hermanos y amar a los animales, o amar a los animales y ser racistas. Es una congruencia que debemos mantener como con base en nuestras creencias. Sí, debe haber un compromiso entre la preocupación que tenemos con el medio ambiente y con los problemas que tenemos como sociedad. No podemos, finalmente estamos todos conectados, estamos todos unidos, estamos en el mismo planeta. No podemos descuidar una parte y atender solo la otra. Tenemos que atender las dos partes de igual manera para seguir juntos, para crecer juntos y para caminar juntos rumbo a Dios, como decíamos anteriormente. Sí. Después viene un apartado en el que el Papa habla sobre el destino común de los bienes, porque pues ciertamente Dios nos obsequió este planeta, pero como una herencia para todos, es decir, que todas sus bondades nos deben beneficiar a todos. Y en palabras de San Juan Pablo II, Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Claramente, no es como que no se sepa el hecho de que actualmente son premisas que no se cumplen. Hay desigualdad social, hay degradación de este tejido social que pues lamentablemente sí privilegia y sí excluye a millones de personas en el mundo. Entonces, nos menciona algo que es peculiar porque no es mencionado de manera tan explícita en el Evangelio de la Creación ni en otro tipo de documento. Es decir, quien se apropia de algo
es solo para administrarlo en bien de todos. Porque si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. ¿Esto qué quiere decir? Pues, como ya lo mencionaba, tenemos que saber compartir con todos nuestros bienes. El Papa no realiza una crítica como tal a la propiedad privada, porque pues en esta estructura social pues así se ha dictaminado, pero tampoco quita el hecho de que se tenga que ver por los demás con eso que tenemos. O sea, eso que se nos ha dado lo tenemos que compartir. Y es algo que está inmerso en las escrituras. Sí, es importante pensar no solo en nosotros, sino en también futuras generaciones, porque finalmente este patrimonio que Dios nos da no solo es para nosotros, nos hace administradores de Él para también futuras generaciones. Había unos obispos en Nueva Zelanda, mencionan, y se preguntaban qué tan profundo es el mandamiento de no matarás. Cuando nosotros como presente humanidad consumimos recursos más de los que deberíamos, más de los que en teoría nos tendrían que pertenecer en nuestro tiempo, y se lo estamos quitando a futuras generaciones, y esas futuras generaciones las van a necesitar para sobrevivir. Entonces ellos se preguntaban, esto de no matarás, pues de alguna manera, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ya estamos haciéndolo. Sí, ya le estamos privando la vida tanto a personas de generaciones futuras como a personas de nuestra propia generación. Y es algo realmente preocupante, porque es otra manera, es otro nivel dentro de este mandamiento. O sea, hay que ser muy reflexivos, muy conscientes. Sí, si no... muy responsables. Si no lo hacemos es como si estuviéramos negando la existencia de las demás personas. El siguiente apartado habla sobre la mirada de Jesús y nos cuenta un poco sobre la relación paternal que el Señor invitaba a sus discípulos a reconocer. Él, cuando vivió aquí, se asombraba y se maravillaba de la naturaleza, y por lo mismo vivía en constante contacto con ella y la glorificaba con sus actos, con su profesión, más bien con su oficio, perdón, y la gente se asombraba porque también lo reconocía, cómo él vivía en armonía con la creación. Se preguntaban, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? ¿No? O sea, creo que si viviéramos en tal armonía y lo comprendiéramos de la manera en la que Jesús lo comprendía, este mundo definitivamente estaría siendo más justo. Exactamente. Sí, finalmente vemos que no, también con Jesús, cómo tenía esta conexión con la naturaleza, y es tanto que de alguna manera con la naturaleza santificó el trabajo, ¿no? Porque era un carpintero. Claro. Se servía de la naturaleza, pero al mismo tiempo servía de ella. Después, el apartado de la raíz de la crisis, la raíz humana de las crisis ecológicas, pues nos hace ver que no solo se trata de ponerle un montón de parches a las grietas. Es importante que reconozcamos de dónde surgen todos estos problemas, porque desde hace más de 2 siglos prevalece un modo de entender la vida y la acción humana se ha desviado porque contradice la realidad y aparte la ha dañado. Comienza hablando sobre la tecnología, que pues abarca 2 grandes áreas. La tecnología representa en esta actualidad la creatividad que ha llegado a tener el hombre. Y sí, la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto humano, pero que fue donado por Dios. Uh-huh. O sea, Dios nos ha brindado esa inteligencia para desarrollar todas estas tecnologías, todo este conocimiento.
Sí, eso nos da que, o sea, la esencia misma de esta tecnología, de este avance, no es, no es algo malo, ¿no? Finalmente es algo maravilloso, precisamente por esencia, porque fue creado bajo eso que nos dio Dios, ¿no? Esa creatividad que nos dio Dios. Entonces, es un hecho también que, pues, esta ciencia y esta tecnología nos ha dado remedios al ser humano, y es válido valorarlas, porque de alguna manera también han creado un desarrollo que ha ayudado a la humanidad hasta cierto punto. Por esencia, no podemos decir que esto es malo. Claro, no, el Papa Francisco nos dice que no lo satanizamos dentro de la iglesia, sino que lo apreciamos porque no solo nos ha brindado como mejoras en la calidad de la vida humana, sino que también ha creado cosas bellas, ha creado más oportunidades, ha creado otras maneras de sabiduría. El problema que viene ya con el poder que nos otorga esta tecnología es el hecho de que, pues, el conocimiento no está al alcance de todos. Verdaderamente solo beneficia a quienes lo tienen. Y no solo, pues, los beneficia en el sentido del saber, sino que ellos mismos tienen el poder económico para utilizarlo y terminan haciendo, pues, una especie de dominio hacia la humanidad. Un dominio en el que básicamente nos lleva a rastras, porque ninguno de nosotros ha elegido vivir así, de este modo. Y sí, pareciera que el hombre ahora, nosotros como hombres no estamos aún preparados para utilizar de buena forma ese poder. Y es triste, porque desgraciadamente este inmenso conocimiento pues no se ha visto acompañado de un desarrollo, como ya mencionabas, ¿no? Que no estamos preparados, no se ha visto acompañado de valores, de responsabilidad, de conciencia para usarlos en medida de lo necesario, sino que estamos viendo más allá y nos estamos desviando de algo que nos podría traer beneficios. O sea, más bien cada vez se crean más problemáticas dadas estas tecnologías. Ahora, dentro de la globalización del paradigma tecnocrático, hablamos de los objetos que produce la técnica y de cómo se ha desarrollado un paradigma verdaderamente que no el 100% de los casos es cierto. ¿Qué es este paradigma que actualmente existe, que actualmente impera en este mundo y que de hecho desde siglos atrás nos ha perseguido? El punto principal, fundamental, es precisamente el progreso científico. Este progreso científico lleva a este avance tecnológico. Estos avances, método, esta experimentación, todos estos avances científicos, decíamos, trae desarrollo tecnológico. De buenas a primeras, siempre buscamos la manera de aprovechar todo ese conocimiento. ¿Qué trae el desarrollo tecnológico? ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo tecnológico? De alguna manera, esta tecnología atrapa al humano. Siempre, desde historia atrás, podemos ver cualquier desarrollo tecnológico como algo que interesa al humano. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo innovador. Empieza, no sé, la máquina de vapor. ¿Y qué empieza? Está el tren y empiezan los carros, y entonces la gente empieza a adquirirlo. Todo ese avance va facilitando los modos de producción, va acelerando también el crecimiento económico. Exactamente, crece todo, porque hay más interés y hay más, ya sea por cualquier cuestión, ¿no? Porque incluso puede parecer que este desarrollo tecnológico, esta innovación, por el simple hecho de ser nuevo, te llame y quieras utilizarlo, quieras ser parte de él, quieras estar en el mundo, porque si alguien deja la tecnología en cualquier sentido, pareciera estar fuera del mundo, como si no perteneciera a. Ahora, en las redes, ¿qué es lo de hoy? Redes sociales. Pero si alguien no está en la red social, alguien no está en Instagram, en Facebook,
se Twitter. siente fuera de tiempo, se siente... Fuera de una conversación que se está dando dentro de estas mismas aplicaciones. Exactamente. Ahora esto es este desarrollo tecnológico, pero en toda la historia ha habido diferentes Sí, tipos de sucedió lo desarrollos mismo con el tecnológicos. carro, con los cohetes, con la carrera espacial. El avión, Todo sí, claro, o sea, también la máquina de vapor, Todo. todo. Y justo lo que iba a decir era que representa como un reto superado para la humanidad, ¿no? O sea, creo que desde la invención de la rueda, la humanidad ha celebrado todo este tipo de conocimiento y avance. Ahora, como ya mencionábamos, pues también implica un desarrollo económico porque se aceleran las relaciones humanas. Exactamente, se acelera, hay mayor flujo de dinero. ¿Por qué? Porque la gente ya lo utiliza, la gente necesita ser parte de ella. Se vuelve cotidiano. Exactamente, entonces todo este desarrollo, crecimiento económico, en teoría, da un bienestar social. Ese bienestar social es, pues esta nación, por todo su desarrollo tecnológico, científico, está desarrollando todas estas artes. Es potencia. Es potencia, todo su... Su calidad de vida es mejor. Y eso pareciera, ¿no? Porque sí. En primera instancia dice, pues Estados Unidos es el máximo exponente de desarrollo tecnológico y científico, y Rusia, ahí a la par va Rusia, Japón, todos esos, y pareciera a primera vista que hay un bienestar social y que todo el mundo quiere emigrar allá porque el sueño americano. Y para los demás países que estamos observando todos esos sucesos, para nosotros es inspiración, o sea, también implica como un wow, yo también quiero tener esa clase de tecnología dentro de mi país y todas las cosas serían mejores. Entonces, pues sí, va animando a todas las personas a estar dentro de ese bienestar. Exactamente. Pero todo esto todo esto más bien es una idea que no está del todo bien, o pareciera solamente un espejismo, porque detrás de todo esto, detrás de todo este paradigma, hay muchas consecuencias. Sí, lamentablemente todas estas aspiraciones, todo este desarrollo económico no ha sido de todos. ¿Por qué? Porque todavía hay países tercermundistas, todavía hay pobreza, todavía hay enfermedades y parece que existen distintos mundos dentro de ¿no? O sea, hay lugares en los que todavía no hay internet, hay lugares en los que no hay servicios, que es lo más básico, no hay agua, no hay gas, no tienen luz. Entonces es por eso que está como incompleto, es por eso que no es cierto. O sea, sí es un paradigma que le pertenece a unos cuantos, que no es parejo. Sí, que no es parejo, es un paradigma que, si bien pareciera ir hacia el bienestar de la sociedad, del mundo, implica más un dominio sobre las fuerzas, sobre las personas que tienen más poder y más economía para sustentar este paradigma y llevarnos por un camino en el que nos hacen creer todo esto, cuando detrás de ello, pues es lo que mencionas, hay una degradación ambiental, porque finalmente el fin es el poder, es el dominio y no un bienestar social. Y al tener en mente ese dominio y ese poder, es difícil que se pongan a ver y a pensar qué le está costando a la naturaleza, qué le está costando a nuestro planeta como tal, todo ese avance, porque con tal de conseguir algo primero que otros, no importa qué tanto le pido a la naturaleza, no hay una conciencia sobre todo lo que necesito u ocupo de la naturaleza para beneficiarme, para tener ese poder, sin ser yo también además hacerme responsable de mejorar en algún momento, en algún punto, pues esto mismo, la naturaleza del ambiente. Sí, entra esta pregunta de ¿vivimos mejor o vivimos bien? El Papa nos invita a reflexionar que esta técnica debería ser orientada más bien a un tipo de progreso que sea sano, que sea más humanitario, que sea para todos, que sea pues integral, porque no es justo el hecho de que nosotros estamos viviendo tan cómodamente cuando hay personas que ni agua tienen, ¿no? Entonces
tenemos que exigirlo también en los lugares en los que trabajamos. O sea, es como una conciencia que se debe desarrollar a nivel social, porque esta cultura ecológica ya no basta con ser una materia que nos dan en la escuela, o un taller, o una plática, sino que ya debería ser más que una corriente, un pensamiento, una política, una manera de vivir. Sí, bueno, así como apunte, este paradigma finalmente tiene una dificultad en el sentido de que no ve a todo el conjunto, refiriéndonos a toda la criatura en el planeta y a toda la naturaleza, sino solamente ve unas partes, ciertas partes. Hay aplicaciones muy concretas y se suele perder el sentido de lo que realmente deberían ser. Mencionan el Papa Francisco que esta tecnología, esta técnica desplaza a la realidad, haciéndonos referencia en que no estamos viendo ni estamos siendo conscientes a lo que nos está llevando este paradigma en cuestiones ambientales, en cuestiones humanas también. Y es muy importante tenerla en cuenta precisamente porque nosotros somos consumidores, todos estamos dentro de este paradigma. Tenemos que ponernos a reflexionar un poco sobre cómo puedo desacelerar ese impacto en paradigma en el que estamos metidos. Posterior a esto, abarca la crisis y las consecuencias que nos ha traído este antropocentrismo moderno. Nos habla de que la tecnología y la técnica, pues como ya lo mencionaba Isra, se ha vuelto el centro de la vida humana. Es decir, ya no dependemos de lo que la naturaleza nos puede dar, porque ya hemos creado cosas para suplantar a la naturaleza. Y también es triste ver que los problemas surgen porque muchas de las cosas son irrelevantes si no nos sirve inmediatamente a los intereses. También es importante que repasemos las crisis y las consecuencias a las que nos ha llevado este antropocentrismo moderno. Como ya mencionaba Isra, la tecnología y la técnica pues se han vuelto el centro de la vida humana. Y lamentablemente este centro pues descarta muchas problemáticas y descarta muchas prioridades porque se vuelve irrelevante si no sirve a los intereses inmediatos. Y es por eso que se genera todavía problemas más graves. Esta técnica, separada de la ética, difícilmente va a ser capaz de autolimitarse y de reconocer que su poder también puede destruir. Otra de las cosas que habla, que ya venía a venir desde el 2015 el Papa Francisco, es el hecho de que todos los objetos producidos por la técnica no son neutros. Es decir, que van condicionando nuestros estilos de vida y nos empujan en línea de los intereses de determinados grupos de poder. Es decir, que terminamos viviendo una vida programada. Nos vestimos como nos dicen, nos divertimos como nos dicen, nuestra definición de éxito es la misma y pocos realmente se preguntan si eso es lo que queremos o no. Son los pocos que van llevando la contraria, son los pocos que estudian este tipo de problemas y pues luchan por solucionarlos. Sí, todo este antropocentrismo es de querernos declarar autónomos totalmente. Nos separamos un poquito de la realidad porque queremos creernos dominadores absolutos nosotros mismos, o sea, sin ver nuestra base fundamental de nuestra existencia. ¿Y cuál es esa base? La de ser colaboradores de Dios, como mencionábamos antes, que por eso se limitó. Entonces, al querer suplantar ese papel, de alguna manera nos queremos volver más dioses que colaboradores, y eso nos separa de esta realidad que estamos viviendo. O sea, lo que está pasando con nuestro planeta. ¿Por qué? Porque buscamos solamente nuestros intereses. Al estar buscando solo nuestros intereses, al querer ser muy autónomos, no estamos viendo más allá entre las demás criaturas, tanto los humanos como los animales, la naturaleza.
Sí, justo nos menciona el Papa Francisco que el concentrarnos en lo que estamos viviendo hoy y no pensar en guardar para mañana, en no cuidar para el día de mañana, nos lleva a ignorar personas que sufren, ¿no? O sea, todas estas personas que hablan nuestro mismo lenguaje y que no las escuchamos. O sea, las personas de escasos recursos, los ancianos abandonados, las vidas en peligro. ¿Cómo vamos a escuchar a quienes no hablan este lenguaje? ¿Cómo vamos a escuchar a las plantas? ¿Cómo vamos a escuchar los bosques? ¿Cómo vamos a escuchar al Amazonas, que son los pulmones más grandes del planeta? ¿Cómo vamos a escuchar a los animales? A todas estas especies que se están yendo a la extinción y que lamentablemente también le duelen a Dios, ¿no? Porque también es su creación. Y el ver que por completo nos olvidamos de quién venimos hace que nos veamos inmersos en una espiral de problemas de la que no vamos a salir. O sea, difícilmente, si no tomamos la conciencia, no vamos a salir. Por mucha tecnología, por muchos avances, por mucho crecimiento económico que haya. Sí, el Papa en estos capítulos nos está invitando a minorar la marcha para reflexionar. No a regresar a las cavernas ni nada de eso. O sea, él por eso comienza en estos capítulos diciendo y no satanizando el avance de la tecnología. No, el punto no es que no se haga. El punto no es, oigan, dejen de hacerlo. El punto es reflexionar sobre ¿qué uso le damos? Y sobre la responsabilidad que tenemos, porque finalmente muchos de estos avances y muchas de estas tecnologías necesitan de alguna manera tomar recursos del planeta, pero como mencionábamos antes, ¿de qué manera todos vamos a sufrir las consecuencias? Sí, y de qué manera, si nosotros estamos tomando eso del planeta, ¿de qué manera se lo vamos a retribuir? O sea, ¿de qué manera vamos a regresarle? Sí, exactamente, que también es a lo que nos invita y a lo que mencionábamos sobre que sí, finalmente podemos hacer uso, pero el uso va acompañado de una retribución, o sea, es todos con todos, o sea, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, el Papa nos está invitando a reflexionar. ¿Por qué aminorar la marcha? Porque todo actualmente, incluso aún más antes de la pandemia, era rápido. Comida rápida, moda rápida, todo nuestro ritmo de vida es acelerado. Y todo este ritmo de vida pues va a una velocidad que el planeta no puede seguir. O sea, ya no nos abastecemos con los cultivos, ya no nos abastecemos con los espacios que hay para la humanidad. O sea, nos habla de que tenemos que tomar una pausa para verdaderamente apreciar lo que es necesario para vivir y lo que ya está excediendo esas necesidades. No tuvimos mejor oportunidad para reflexionar esto que el 2020. Desgraciadamente, esta pandemia también ha traído sus propios problemas y consecuencias. Si antes había contaminación en los océanos por plástico, pues ahora hay más por los cubrebocas desechables. Ahora hay más por todos estos ajustes de la nueva normalidad que se tuvieron que hacer, ¿no? Y es triste porque incluso en estos países súper desarrollados en los que los niveles de contaminación son altísimos, sí se vio ese cambio de nadie está saliendo y el aire se siente más limpio y el cielo se ve más azul y las calles están más limpias. Pero desgraciadamente, aunque nosotros personas lo notamos, las empresas no. Y las empresas están completamente dispuestas a continuar con este modo autodestructivo de producción. Y nos menciona también en alguna parte de este apartado que lamentablemente las leyes ya no se ven como una autoridad, como útiles para formar a la sociedad, para darle una estructura, sino que la misma cultura se ha corrompido y ahora vemos las leyes como algo que hay que esquivar, que hay que saltarnos, que si tienes el suficiente dinero, no te preocupes por la ley. Y esto va más como una crítica al hecho de que ¿cuántos países no han firmado un acuerdo
para reducir las emisiones de CO2. Muchos, 100 y tantos. Desgraciadamente, el dinero y la tecnología ya no van a ser suficientes cuando se haya acabado el último árbol, cuando se haya muerto el último pez, la última especie. Y nosotros, pues ni se diga, probablemente desapareceremos primero. Entonces, sí es una llamada de atención, o sea, es una invitación muy cordial la del Papa Francisco, pero también debería preocuparnos más. Aunque estemos en nuestras casas, empezar a preguntarnos cómo podemos ayudar sin salir, cómo podemos disminuir nuestros desechos, cómo podemos reutilizar, cómo podemos ahorrar agua, cómo podemos planear un mejor futuro, ¿no? Y empieza desde la educación que le estamos dando a nuestros hijos, porque como yo mencionaba antes, ya este pensamiento ecológico ya no puede ser como una materia más de la que tienes que sacar, pues 9 para no irte a un final, ¿no? O sea, ya no puede ser una materia, ya no puede ser opcional, ya es una carta que se tiene que tomar, ya es un método, un modo de vida. Un modo de vivir. Necesitamos una revolución cultural, como menciona el Papa. Que es, exacto, justo lo que nos llama el Papa. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo, por tomarse a la tarea, por sumarse a aprender y a ir cambiando paso a paso. Sabemos que no es fácil, o sea, pero también sabemos que es urgente, porque esta encíclica se escribió y se publicó en 2015. Hoy es 2021 y apenas estamos innovando o incluyendo estos temas dentro de nuestra parroquia, pero lamentablemente hay muchas otras parroquias en las que no está esta información. Entonces, en esta ocasión sí les vamos a pedir que compartan desde la primer plática hasta esta y cuanto consejo ustedes crean pertinente para ahorrar, para reutilizar, para reusar, para reciclar, porque si ahorita los tiempos son difíciles, si ahorita hay incendios, si ahorita los inviernos duran menos, el día de mañana va a ser mucho peor. Le agradecemos mucho a Sofía e Israel por lo que nos han compartido y les agradecemos a todos ustedes por estar aquí. Los esperamos el día de mañana.